agradecer la presencia aquí de algunas amigas que han hecho una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos, de derechos de mujeres, de derechos de niñas y adolescentes y derechos de la diversidad sexogenérica, además. Como ustedes podrán haber visto desde la mañana, el interés de la Defensoría del Pueblo es que todas las voces posibles en este importante tema sean abordadas, sean tratadas, sean escuchadas. Sin duda es para nosotros vital, como Institución Nacional de Derechos Humanos, generar ese puente de diálogo entre las instancias gubernamentales que toman decisiones de política pública, incluso toman decisiones de orden presupuestario en muchas materias, y no podría ser la excepción, tiene una valiosa e importante gestión en relación a una materia de alta sensibilidad que cada vez más hay que tratarla de la manera que lo estamos haciendo hoy, abierta y públicamente, sobre derechos sexuales y reproductivos. Pero la tarea no se queda allí. La tarea nuestra como Institución Nacional de Derechos Humanos es ser el puente de diálogo con la sociedad, con la institucionalidad internacional, con el mundo académico y de investigación, que dan aportes significativos y son un motor, sin duda, para los avances que los países debemos plantear en materia de derechos humanos en general y de derechos sexuales y reproductivos en particular. Entonces, esa es la razón por la cual hemos organizado Tiempo de Derechos, para que estas voces tengan presencia y sean escuchadas. Yo tengo el honor de presentar a Margarita Velasco del Observatorio Social del Ecuador. Margarita, a través de su organización, ha realizado una serie de investigaciones sobre la situación de la población, con énfasis en diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia. Su actividad inició hace más de 12 años atrás. Aquí hay un largo recorrido, Margarita, que lo conocemos y lo apreciamos y respetamos mucho. También, por supuesto, la presencia de Lola Valladares, Lolita, nuestra querida Lolita, que trabaja en el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que es la agencia de Naciones Unidas que contribuye a mejorar la vida de las personas para construir un mundo donde todo embarazo sea deseado, todo parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos del UNFPA y con otras agencias de Naciones Unidas, por supuesto, con la sociedad civil, con la academia, con las organizaciones sociales y con el sector privado en más de 150 países del mundo, y Ecuador no es ni será la excepción. Lolita, bienvenida también. Saludar a Virginia Gómez de la Torre. Virginia, largamente conocida por su trayectoria y su lucha en defensa de derechos de las mujeres, en su fundación Desafío, con quien hay un gran trabajo alrededor de desarrollar la búsqueda de la equidad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, potenciando y facilitando la toma de decisiones libres y responsables en la sexualidad y la reproducción, con énfasis en las mujeres y población adolescente. Virginia, muchas gracias. Y también la presencia de la compañera Ana Vera, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna. Anita también en estos tiempos con un gran trabajo que ha desarrollado Surcuna, que es una organización no gubernamental, jurídica, feminista, fundada en el 2014, de reciente creación, digamos, que se suma a este proceso en el país, que impulsa y fortalece procesos concretos en la defensa, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desde el trabajo directo con mujeres, Surcuna, con organizaciones y movimientos sociales, en el apoyo legal a personas en situación de vulnerabilidad, en la transformación de patrones socioculturales y la incidencia en leyes e institucionalidad. He aquí nuestras invitadas, es un lujo de invitadas. Quisiéramos abordar los temas desde la mirada de las organizaciones, desde la mirada de las mujeres organizadas en el sistema internacional, en el mundo de la investigación y la academia. Así que quisiéramos empezar en esa perspectiva con Margarita Velasco del Observatorio Social. Hay una presentación que se va a hacer. Yo voy a pedirles a las participantes, como este es un conversatorio, podamos utilizar esas herramientas, pero dinalicemos más bien una conversación a partir de lo que ustedes tengan como presentaciones más coloquial, como decía
Virginia hace un momento. Entonces, Margarita, yo dejo solo una pregunta instalada para tu presentación. ¿Cuáles consideras que son los principales nudos críticos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador? Margarita. Muy bien. En primer lugar, yo lo que quisiera decir es que uno se pregunta, ¿la población es consciente en el país de lo que son los derechos sexuales que tienen y lo que son los derechos reproductivos? Esa sería la primera pregunta. A ver, si salimos a la calle y comenzamos una encuesta en la calle, ¿la población tiene conciencia de eso? Miren lo que hemos colocado nosotros ahí. Por lo general, creemos que la población no tiene conciencia de lo que son sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? En un caso, asumen con más frecuencia que los hombres heterosexuales son los que tienen derechos. Ellos tienen derechos sexuales. Las mujeres nos compete el papel de reproductoras. Entonces, por tanto, comienza ahí un tema desde ese enunciado. Las mujeres tenemos derecho al placer sexual. ¡Qué horror lo que estoy hablando, ¿no? Cuidado hablar del placer, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la definición de derecho de lo que sería la sexualidad. Miren, y fíjense que no estoy tomando de un panfleto, estoy tomando de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, porque tiene que ver con el bienestar, que es el completo bienestar, que es lo que es la salud. Dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente, ojo, a lo largo de su vida. Entonces ahí comienzan las complicaciones. Un niño de 3 años tiene sexualidad, nos preguntan. ¿Puedo hablar de sexualidad con un niño de 3 años o de 2 años? Ajá, pero dice que está presente a lo largo de su vida. La primera pregunta que nos hacen siempre en los grupos focales las madres. ¿Qué horror tiene sexualidad los niños? Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. Abarca el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Quiere decir que en medio de todo lo que hemos definido, por ahí está la reproducción. No es lo central la reproducción. Ajá. Y obviamente requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Ajá, complejo el concepto de sexualidad, ¿no es cierto? Como para que la población a boca de calle nos explique lo que es esa sexualidad. Entonces, el primer problema que vamos a tener, síguele a la siguiente, es esta. Por un lado tenemos el segundo problema. O sea, el primer problema es, no tengo conciencia de qué mismo es este derecho que me ha dado la ley. No tengo conciencia. El segundo es, tengo un derecho que es laico, ojo que es un Estado laico. El señor Alfaro no en vano condujo una revolución en 1895 para decirnos que este es un Estado laico. Ya. Y dice la Constitución que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Cuando pongo de derechos, quiere decir que el derecho que hace un momento acabo de mencionar es de todos y de todas. Justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario y laico, dice. El Estado es laico. La educación sexual y reproductiva, por tanto, es parte de los derechos humanos. Entonces yo tengo, por un lado, un Estado laico, que no puede ser interferido por posiciones religiosas. Así dice la ley, pues. Eso dice la ley. Sin embargo, eso tampoco lo entendemos. Dale a la siguiente. Y finalmente, la sociedad patriarcal, cerrada frente a los derechos sexuales y altamente influenciada por concepciones religiosas. Eso es lo que es el otro nudo crítico. ¿Por qué? Por ejemplo, solo un ejemplo de una de las tantas religiones. En la religión judeocristiana, la mujer es vista
como virgen, como esposa y como madre. La mujer pierde sus características corporales y humanas y es exaltada no como persona, con las mismas necesidades y dignidad del hombre. ¿Qué más dice la cita? Sino como un símbolo, como una virgen, es el símbolo neutral de la pureza, como esposa en la subordinación, como madre en la abnegación y el sacrificio. En el cristianismo, solo como sierva de Dios o del hombre puede la mujer aspirar a la santificación. Fíjense, ese es un concepto de una intelectual, Orieta Caponi, de la Universidad de Costa Rica, que alerta, porque siempre decimos, es que es una sociedad patriarcal e influenciada por concepciones religiosas. En el fondo está eso también. Dicho con palabras, está eso cuando nos referimos a la sociedad patriarcal e influenciada por concepciones religiosas. Entonces, ojo, porque ¿cómo vamos a transformar la cultura de una sociedad así? ¿O la vamos a dejar? Sígale, el cuarto. Hablar de sexualidad, por tanto, es un tema tabú, ¿no es cierto?, en la relación de los padres y madres. En nuestras investigaciones les preguntamos a los niños, ¿en la escuela te hablan de sexualidad? No, me hablan solo de aparato reproductor del uno y aparato reproductor del otro. ¿Y cómo se interrelacionan los aparatos reproductores? No sé, eso yo no sé. Entonces, ¿qué te enseñan? Muy bien. Ni los padres, ni las madres, ni el sistema educativo habla sobre sexualidad. Por ejemplo, para el plan familia fue facilito retirar del currículum educativo, y estamos haciendo una investigación, todo lo que tenía que ver con derechos sexuales y reproductivos y toda educación. Ya vamos a ver cómo subió el embarazo adolescente. Pero sigamos. Otra más. El otro cuello de botella, desconocimiento de la sociedad adulta de lo que es la adolescencia del siglo XXI. ¿Sí? Me acuerdo un grupo focal, preguntábamos a las adolescentes y a los adolescentes qué era la virginidad. Y nos decían que ellos no tienen la menor idea de lo que les estamos hablando. ¿Sí? ¿Cómo dices? Nosotros éramos, no puedo creer. Así es, muy bien. Por otro lado, ya en el 2007 el observatorio alertaba que los niños de 8 a 11 años, el 9% de los hombres ya habían tenido su primera relación sexual y el 4% de mujeres. 2. Los de 12 a 14 años, la mitad de los hombres había tenido ya su primera relación sexual y 27% de las mujeres. Y entre el grupo más grande, de 15 a 18 años, el 40% de los hombres había tenido relaciones sexuales frente al 67% de las mujeres. ¿Y de dónde entonces obtienen información los adolescentes? Miren cómo se van incrementando el acceso a las redes de navegación, ¿no es cierto? En el 2004, 0% de navegación en redes. En el 2010, 4%, y 5 años más tarde, 20%. Si tomamos la cifra ahora, seguramente es aún más. Entonces nosotros creemos que son niños que están en nuestro medio y que no tienen influencia tenaz de toda la globalización. Síguele, por favor. Falta de calificación, es otro cuello de botella. El sexto, falta de información calificada para tomar decisiones sobre la sexualidad. Ya he mencionado, por un lado, el sistema educativo no me da información, ¿no es cierto? Y no tengo qué hacer frente a lo que me están diciendo. Ya van a ver por qué les digo esto. Sígale, el 7. Además, ahora se ha destapado que hay violencia sexual en las escuelas. Sí. Pero los niños no sabían que no debían tocar su cuerpo. Nadie les educó, ¿se dan cuenta? Nadie les educó que sus cuerpos eran sagrados. Nadie les dijo que debían decir a un adulto para que le proteja sobre lo que le estaba pasando. ¿Por qué? Porque como es una cosa vedada, nadie lo habla. Por lo tanto, es fácil que suceda lo que pasó.
Y por otro lado, los procesos burocráticos que no consideran al sujeto de derechos como la prioridad de la protección. ¿A qué me refiero? Se hicieron las denuncias, 940, dijo la ministra de Justicia, fueron abusados en las escuelas. ¿Y cuántos fueron ya juzgados? ¿Cuántos fueron castigados? ¿Cuántos niños ya están con tratamiento psicológico por esto? No sabemos, ¿no es cierto? Lo que vemos es que es muy poco lo que se resuelve, y cuando hablo de resolver, me refiero al tratamiento de los niños, que no es de 1 o 2 sesiones con el psicólogo, sino largos meses o años de tratamiento hasta que estén curados, con altos costos para el Estado, con necesidades de psicólogos. Muy bien. Entonces, la violencia sexual en las escuelas también se da porque todos desconocen, porque nadie evidencia lo que está pasando. Eso nunca podía pasar, nunca hablamos de eso y pasa. Sígale. Bien, por otro lado, los servicios sexuales de salud sexual y reproductiva ¿son accesibles y equitativos? No. También el servicio de salud tiene una ausencia del enfoque de derechos. Es más, muchos de los adolescentes a los cuales entrevistamos nos decían, yo fui a pedir anticonceptivos y me retaron, diciendo que soy un sucio, que estoy ya pensando en esas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué actitud? Y voy a la farmacia a comprar los anticonceptivos y también en la farmacia el farmacéutico me critica lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Y entonces no hay servicios de salud amigables y diferenciados. Hubo todo un momento en que se comenzó a desarrollarlos, pero otra vez el Plan Familia comenzó a detenerlos. Sigamos, por favor. El 99% de la niñez y adolescencia tuvo contacto con el servicio de salud en el 2015, porque eso es el gran beneficio que los niños tuvieron, los niños y la población en general. Las coberturas del servicio de salud fueron increíbles. Si un niño se enferma, se va al servicio de salud, un adolescente se enferma, se va al servicio de salud. Ahí fueron educados sobre educación sexual, allí aprovechamos en el enfoque de prevención y promoción de la salud para educar a los niños sobre lo que es la sexualidad. No, ahí no fueron educados. Ahí, como el estilo del Ministerio de Salud Pública es curativo, de que estás enfermo, toma la pastilla, chao. Ajá. Y perdí momentos fundamentales de contacto con esos niños, esos adolescentes, esas niñas, para poder educar. Muy bien. Antes de pasar, las propuestas iniciales del Código de la Salud habían eliminado también todo lo que era el tema de la salud sexual y reproductiva, y varios de nosotros protestamos y solicitamos que se integre este tema. Es decir, ¿se dan cuenta? O sea, los derechos por acá, la práctica por allá, las leyes por acá. Ya, síguele. Hasta ahí me quedaría yo. Ya, muy bien, porque yo creo que ha sido provocativa tu intervención inicial, ¿no es cierto? Se han aperturado unos nudos críticos, se ha ido detallando cuál es la consideración de Margarita, son los que están presentes en este momento. El UNFPA, Lolita Valladares, las Naciones Unidas, ante una realidad como esa, ¿qué lectura tiene? ¿Cuáles son los abordajes que hace, en particular por el rol que tiene el UNFPA donde tú te desempeñas? Gracias, Patricio. Buenos días con todos y con todas, o quizás buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo por esta invitación y felicitando a la Defensoría del Pueblo por el abordaje de este tema, el abordaje de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que, como dice una feminista colombiana, son los más humanos de todos los humanos. Y quiero empezar con esto señalando que, a pesar de lo que Margarita nos ha señalado, que efectivamente es una realidad, existen todavía muchas brechas en el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, particularmente para los y las adolescentes y jóvenes, quienes por el hecho de su edad, los prejuicios, etcétera, no pueden acceder, sin ningún tipo de discriminación o coerción al ejercicio de estos derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde nuestra mirada, desde el sistema de Naciones Unidas, obviamente el trabajo central que nosotros desarrollamos
está orientado, por un lado, a fortalecer las capacidades de los estados para que puedan cumplir con sus obligaciones básicas de derechos humanos, esto es, respetar, proteger y garantizar o cumplir los derechos. Y por otro lado, fortalecer las capacidades de los sujetos titulares de derechos, es decir, de todas las personas que por el hecho de ser simplemente seres humanos tenemos estos derechos para poder ejercerlos y también para poder exigirlos cuando estos derechos han sido violados. Por lo tanto, hemos podido realizar un trabajo muy importante en asocio, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública. En este año acaba de expedirse el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que aborda justamente muchos de los ámbitos en los cuales Margarita ha señalado sus preocupaciones. Por ejemplo, la importancia de que los y las adolescentes y jóvenes puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, a consejería y también a métodos anticonceptivos. Y este es un tema muy importante, porque la evidencia a nivel global nos dice que uno de los mecanismos básicos, o quizás dos de los mecanismos básicos para poder prevenir el embarazo adolescente es, por un lado, que los y las adolescentes accedan a estos servicios de salud sexual y reproductiva, accedan a consejería y accedan a métodos anticonceptivos. Y en este sentido también, muy importante, accedan a la educación integral de la sexualidad, que por otro lado también es un derecho que está garantizado en el Ecuador y que vemos que quizás ahí es una de las brechas más importantes en relación a que todavía queda pendiente entre los desafíos que existen el hecho de que efectivamente se pueda impartir esta cátedra. Volviendo también al Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, otro de los elementos es la prevención del embarazo en adolescentes y por supuesto también la reducción de la mortalidad materna y esto también ligado al tema de la violencia basada en género, que me parece que también es importante señalarlo, puesto que de acuerdo con las estadísticas, de acuerdo con lo que señala el propio INEC, en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres viven violencia basada en género y 1 de cada 4 vive violencia sexual. En este sentido, obviamente, es una brecha muy importante el hecho de que exista esta violencia sexual que afecta al 25% de la población femenina ecuatoriana y que por supuesto es un obstáculo fundamental en materia del ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y por eso hemos estado también trabajando muy cercanamente en el último tiempo, por ejemplo, con la Fiscalía General del Estado, con el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, con quienes hemos podido proporcionar nuestra asistencia técnica para transversalizar el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos en muchos de los protocolos e instrumentos que ha desarrollado el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Y por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento feminista, compañeras que comparten ahora mismo el panel con nosotros, han sido igualmente nuestras socias y nuestras aliadas en diferentes procesos de exigibilidad de derechos, pero también de reformas legales. Con Ana Cristina, con Virginia nos hemos encontrado permanentemente, por ejemplo, en espacios de discusión sobre la nueva propuesta del Código Orgánico de Salud, y creemos que ahí obviamente también es muy importante que estos enfoques estén presentes y que, por ejemplo, la responsabilidad estatal de la prevención y la respuesta a la violencia basada en género desde el ámbito de la salud son temas fundamentales. Así que, como ves, entonces, ese es nuestro trabajo, insistir, fortalecer al Estado para que cumpla con sus capacidades y fortalecer a los tenedores, a los titulares de derechos para que puedan ejercer y exigir estos derechos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los más humanos de todos los derechos. Gracias Lolita. Mira, qué importante la última mención. El rol de las agencias de Naciones Unidas, del UNFPA, de provocar que los estados cumplamos con nuestras obligaciones internacionales, que bien has mencionado, son de respeto, de protección, de garantía de estos, traducidos en sus políticas y posiblemente en su jurisprudencia. Llama la atención también a lo que mencionaba el defensor en la mañana. No solo son las agencias de Naciones Unidas, son los comités que vigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, de los cuales somos parte, los que nos establecen una serie de parámetros evolutivos, digamos, cada vez más amplios, cada vez más progresistas
o progresivos, ¿no es cierto? Y estamos conminados y conminadas a implementarlos. Yo, con esta introducción, yo quisiera plantear a Virginia Gómez de la Torre, el tema del aborto. El tema del aborto, además, cuando ya se hizo mención hoy temprano, hay una serie de recomendaciones de organismos internacionales, de comités de vigilancia de tratados, y ha sido un tema de profundo debate y se mantiene como un debate en el país. Una de las preguntas que siempre surgen es que esta penalización del aborto constituye una expresión más de la violencia contra la mujer. Virginia, ¿cómo miran ustedes este tema? Sí, gracias. La penalización y la normativa que vive el Ecuador es una expresión de una de las violencias legalizadas en el país. O sea, que las mujeres en este país sean obligadas a maternidades forzadas, sean obligadas a parir de embarazos de violadores, es una de las expresiones más extremas de cómo este país violenta a las mujeres. Y obviamente esa violencia se expresa porque el aborto es un delito, entonces convierte a la mujer en delincuente. Pero también hay otras normativas que van más allá de la legalidad formal, que es esta noción de la religiosidad y de las iglesias que definen que el aborto es un pecado. Entonces la mujer que aborta no solo es delincuente, también es pecadora, y eso es una expresión de violencia. Entonces ahí yo quiero hacer una relación con lo que dijo Rosana Alvarado, que estas dos cosas son indicadores de la pedagogía de la crueldad, o sea, la crueldad social que define que las mujeres que abortan son delincuentes y son pecadoras. Para las iglesias es muy fácil decir, bueno, sí es pecado y le paso a la justicia formal que las castigue. Pero claro, hay un castigo moral, social, y expresa también la violencia patriarcal, la violencia machista, la violencia del Estado, que hace que las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo, sea cual sea la razón, sean castigadas. Esto es también una expresión de la desigualdad y la discriminación que vivimos solamente las mujeres, porque resulta que esta normativa, que es una expresión de la violencia desde el Estado, le ubica a la mujer sola frente a un Estado que la criminaliza, y como se diría vulgarmente, esa no son coteja. O sea, que la mujer esté sola frente a un Estado que la criminaliza, para la mujer no hay salida, no es posible ganar esa pelea. Por lo tanto, es muy violento eso. Y desde nuestro punto de vista, yo sí lo digo muy frontalmente y muy categóricamente, las mujeres que se mueren por aborto deberían ser equiparadas a un feminicidio de Estado. O sea, porque mueren porque el Estado no les permitió interrumpir un embarazo de una manera legal, segura y gratuita, cosa que es posible al siglo XXI, en donde la tecnología ha producido suficiente conocimiento para que la mujer no se afecte en su salud mental, en su salud social, en su salud física. Digo que es un feminicidio porque solo afecta a las mujeres, o sea, solo las mujeres nos embarazamos, solo las mujeres podemos morir por abortos realizados en condiciones de riesgo. Afecta a la salud integral, por supuesto que afecta a la salud integral. Y aquí hay una paradoja, porque mientras el Estado y la sociedad convierte el útero de la mujer en un asunto público, ahorita estamos en público hablando de los úteros gestantes de las mujeres, resulta que cuando las mujeres dan a luz y ya tienen el producto, el hijo, resulta que ahí sí es privadísimo el problema. Ahí sí la mujer sabrá cómo hace para sobrevivir con ese hijo. Y eso no les pasa a las mujeres que tienen una capacidad adquisitiva, que tienen dinero, que tienen información, eso les pasa a las mujeres pobres. Porque resulta que el aborto legal, no el aborto legal, no, el aborto seguro, el aborto que no deja secuelas, que es hecho en condiciones de higiene, de técnico, ese aborto es un producto comercial, entre comillas,
porque ese aborto es comprado por las mujeres que lo pueden comprar, o sea, el aborto de calidad es comprado por quienes tienen dinero. El aborto de baja calidad es comprado con la poca plata que tienen ahora que hay medicamentos para interrupción de embarazo por las mujeres pobres, con las consecuencias del factor de riesgo que significa ser mujer y acceder a un aborto inseguro que puede incluso tener consecuencias para su vida. Entonces aquí quiero decirles que el tema de la maternidad no se logra entender muy bien en una sociedad como esta, patriarcal y machista. El tema de la maternidad tiene que ver con el deseo. Por algo se dice embarazo no deseado. Y quiero citar a Marta Lamas que dice, un embarazo a cualquier precio y un aborto a cualquier precio. O sea, las mujeres gastan cualquier cantidad de plata por embarazarse y ni siquiera quieren adoptar. Lo que quieren es tener un hijo y embarazarse. Y las mujeres también, las que tienen posibilidades, que gastan cualquier cantidad de plata por interrumpir ese embarazo. Entonces, en este punto, sí me parece que es muy complejo y también expresa la injusticia social y la discriminación que viven las mujeres que no tienen posibilidad de acceder a una interrupción en forma segura, legal y gratuita, porque el aborto en este país es ilegal. Entonces, como hablamos y como estamos hablando de un tiempo de derechos, yo saludo este conversatorio. Me parece que es importante decir que hemos vivido estas 2 últimas semanas un ataque feroz, y estos últimos meses un ataque feroz de grupos conservadores, fundamentalistas, que incluso intentaron poner en la ley en contra de las violencias un artículo que paradójicamente volvía a violentar a las mujeres, que es la penalización del aborto. En los considerandos y en la ley que supuestamente previene la violencia, intentaron poner ese articulado. Y eso es algo que, ojo, tenemos que ver en el Código de Salud. Ya Margarita habló del Código de Salud. El Código de Salud es una ley muy importante, orgánica también, en donde también se está incidiendo en este sentido. Estamos en la Asamblea, en donde se construyen las leyes y en donde, como tú lo has dicho, las leyes deberían ser progresivas, deberían avanzar en derechos, y en el caso del aborto deberían hacer caso a 5 recomendaciones que han hecho 5 convenciones, comités de Naciones Unidas, en donde le han dicho al país, despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación y de inviabilidad fetal. En caso de inviabilidad fetal es una de las violencias también más extremas, porque cuando hay mujeres que están gestando fetos con monstruosidades o con, que es la palabra técnica, y con malformaciones que no van a tener la posibilidad de sobrevivir, las mujeres sienten que están gestando un cadáver, y eso a muchas no les gusta y quieren interrumpirlo. Entonces, si es un problema de justicia social, es un problema de derechos humanos, es un problema de salud pública, el hecho de que el aborto sea ilegal en el país. Mira, Virginia, tú has graficado, has dicho las mujeres que abortan se encuentran criminalizadas por el Estado y cuestionadas por la cultura y ciertas expresiones religiosas de diversas iglesias. Es decir, nos enfrentamos frente a una realidad de Estado, ¿cierto? Y frente a una realidad social y cultural compleja. Y yo entro por ahí con Ana Vera, un poco para preguntar, estos escenarios de criminalización del Estado y el escenario cuestionador desde la cultura, desde las expresiones religiosas o concepciones religiosas, ciertas concepciones religiosas, ¿cuánto afectan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, por un lado? Pero por otro lado, en las sociedades tenemos que sentarnos a dialogar y a convencernos de cuáles serían los mecanismos mínimos de convivencia. ¿Cómo miran ustedes estos 2 temas que te estoy planteando, Ana? Bueno, muchas gracias igual por la invitación al foro. Yo creo que es fundamental que debatamos sobre esos temas. Yo concuerdo plenamente con lo planteado por Virginia. Creo que la penalización del aborto es una forma de injusticia social, de violación de derechos humanos y de vulneración de los mismos.
que afecta fundamentalmente los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, pero especialmente de las mujeres más empobrecidas, con menos acceso a niveles educativos y de las mujeres más jóvenes, por las mismas brechas de acceso que estas mujeres viven en sus vidas cotidianas, ¿no? Si uno mira las cifras un poco que existen en el país, no únicamente sobre temas de aborto, sino también sobre otros temas de derechos sexuales y reproductivos, uno mira que las brechas están claramente situadas en esos lugares. Las que menos pueden decidir cuántos hijos e hijas quieren tener son las mujeres más empobrecidas, con menores niveles educativos, de pueblos y nacionalidades indígenas y las mujeres más jóvenes. Y estas brechas tienen que ver con el acceso concreto a recursos, no solo económicos, también a recursos sociales, que les permitan tomar estas decisiones, que les permitan, incluso si tienen información, poder ejercer estos derechos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y ahí es muy importante lo que ha dicho Virginia también. En ese sentido, creo que la penalización del aborto genera mayores brechas también para el ejercicio del resto de derechos sexuales y reproductivos y del mismo derecho al aborto. Yo creo que el aborto es un derecho fundamental, ¿no? Y genera estas brechas por varias cosas, ¿no? Genera estas brechas en primer lugar porque lo que genera es una visión concreta sobre lo que son las mujeres, sobre cuál es el deber ser que tenemos cada una de las mujeres, que impide el ejercicio concreto de nuestros derechos en todos los espacios donde debemos ejercerlos. Tanto en el sistema de salud, cuando vamos por un aborto, por ejemplo, podemos ser denunciadas, somos maltratadas, somos violentadas de diversas formas, y vamos por un embarazo lo mismo, ¿no? Somos maltratadas, somos cuestionadas, que no nos cuidamos suficiente, ¿no? Y también si vamos a pedir anticonceptivos, ¿no? Nos miran mal, nos ponen en duda, y la información también está de alguna manera reducida. Y digo que esto tiene que ver con la penalización del aborto, porque la penalización del aborto representa la forma como mira el Estado a las mujeres y a la sexualidad femenina, y como lo mira de alguna forma la sociedad también. Y me refiero a que nos miran como reproductoras, con un rol central de reproducción, sin derechos, sin placer, sin deseos propios. Y eso es lo que se mira en una normativa que penaliza la posibilidad de la mitad de la población del país de tomar decisiones. Además, nos miran como ciudadanas de segunda. Somos ciudadanas que no podemos decidir sobre lo más fundamental en nuestras vidas, que es nuestro cuerpo, como nuestro territorio de acción, como nuestro territorio de interacción. Somos personas que somos expuestas a morir, enfermar o ir a la cárcel por tomar decisiones fundamentales y básicas. Y creo que eso se tiene que decir, y eso influye en toda la forma como se ejercen los derechos sexuales y reproductivos, porque esta forma de mirar el mundo también se reproduce cuando se ejercen otros derechos, y creo que es importante decirlo. También quiero hacer énfasis en el tema de cómo se construye la culpa en las mujeres. Yo vengo trabajando en temas de aborto más de 14 años, y hice una tesis específica sobre la construcción de la culpa en las mujeres, como una construcción social patriarcal que tiene que ver con todos los discursos sociales alrededor del aborto como un pecado, alrededor del aborto como un delito, alrededor del deber ser maternal y de cómo debe ser una mujer para ser considerada una buena mujer, ¿no? Y creo que eso es fundamental señalarlo también, porque esa es otra de las formas de violencia que vivimos las mujeres en el aborto, que tiene que ver con todo el contexto social que nos culpa, que nos criminaliza, y creo que eso es importante también. Por último, quiero abordar la violencia más extrema que nosotros miramos, que tiene que ver con la penalización del aborto. La penalización del aborto es en sí ya una forma de violencia contra las mujeres que vulnera todos nuestros derechos humanos, sobre todo la igualdad, estar libre de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, obligarle a una persona a terminar una maternidad que no desea y después a tener toda la vida que criar y crecer a un niño o una niña que no deseó. Es realmente tortura, más aún si es en caso de violación, más aún si hablamos de una niña. Entonces es importante mirar que la penalización del aborto es en sí una violación de derechos humanos, pone en riesgo el derecho a la vida de las mujeres, aun cuando el Estado tiene conocimiento de cuál es la solución para precautelar esta vida y esta salud de estas mujeres, y es la despenalización del aborto, porque las mujeres mueren y enferman por abortos cuando son inseguros, como lo ha dicho Virginia. En países donde el aborto es legal hemos visto que esto no sucede, que la muerte por aborto es mínima. Aquí en nuestro país las cifras realmente nos despeluznan, y eso que hay un subregistro increíble, ¿no? Y quería referirme a la última forma de violencia extrema que vemos en los temas de aborto, que sería como la doble violación de derechos que existe, que es la criminalización de mujeres por aborto, por parto y por cualquier complicación obstétrica.
La penalización del aborto ha implicado que las mujeres tengamos que arriesgar nuestro cuerpo a la clandestinidad y cubrir nuestros rostros, un poco, si quieren, como una metáfora, ¿no? Cuando tomamos este tipo de decisiones, cuando tomamos decisiones fundamentales sobre nuestra reproducción. Pero también ha implicado para muchas de las mujeres tener que exponerse a la muerte, a la enfermedad o a la cárcel. Desde el año 2009, a pesar de que tenemos la misma legislación casi 100 años, se registran casos de mujeres que han sido penalizadas por aborto en nuestro país. Y creo que eso es importante dejarlo claro. Nosotras hemos contabilizado, tenemos ahí más o menos, son 243 mujeres en el último conteo que está en esta presentación, pero en el último conteo que hicimos recién la semana pasada son 301 mujeres que han sido criminalizadas en este país por aborto. ¿Qué es lo que sucede además en estos casos? Lo que sucede es que las mujeres son criminalizadas por llegar al hospital con cualquier complicación obstétrica. Si llegas sangrando, ya estás puesto en duda, no hay principio de inocencia. Te ponen en duda y ponen a todo un equipo de salud a intimidarte, a decirte que digas, llega la policía, hay toda una serie de violación de derechos súper fuerte que termina con muchas de ellas en la cárcel o en procesos penales, pero además con la judicialización de otras complicaciones obstétricas. Tenemos el caso también de judicialización de mujeres por parto. En este país, tener partos en casa comienza a constituirse como un delito. Las mujeres tienen emergencias obstétricas en casa, llegan después de los partos en casa con complicaciones con los fetos, con los niños que han nacido, y son criminalizadas como asesinas, con el uso de pruebas que nosotras consideramos que científicamente no son adecuadas, porque además no las aceptan ni la Corte Europea, ni la Corte Interamericana, ni la Corte Estadounidense, solamente son aceptadas en 2 países de esta región, Ecuador y El Salvador, que son los que tienen a mujeres criminalizadas por este caso. Pero además de la criminalización de mujeres por parto, como asesinas de sus bebés por haber tenido una complicación obstétrica en casa, que termina con la muerte en el nacimiento, o con la muerte previa al nacimiento, con un óbito, porque muchas tienen el feto muerto y lo que hacen es solamente parirlo. También tenemos el tema de la judicialización de toda complicación obstétrica. Y se los digo porque yo soy abogada defensora de estas mujeres. Entonces sé de lo que hablo y sé cuáles son los casos y qué es lo que sucede. Tenemos casos donde las mujeres son judicializadas por no haber hecho lo suficiente para cuidar el embarazo, que son los casos de homicidio culposo. Mujeres que tienen emergencias obstétricas en casa, que no tienen absolutamente prueba de nada, porque ni siquiera tienen esta prueba ilegal que usan, que es la dosimetría pulmonar, y que le dicen, pero usted, ¿qué no hizo para cuidar su embarazo? Y las judicializan por homicidio culposo, por violación al deber objetivo del cuidado. Entonces, la penalización del aborto trae también estas consecuencias. Esta consecuencia de que las mujeres son judicializadas por cualquier evento relacionado con su vida reproductiva, y esto es sumamente grave. Y es mucho más grave cuando lo vemos cruzado con las variables que yo les decía de igualdad social. Si miramos las cifras, nosotras revisamos recientemente, 6 de cada 10 de estas mujeres judicializadas por aborto son menores de 19 años. 6 de cada 10 son adolescentes. ¿Qué nos dice esto? ¿Que las adolescentes abortan más? No, nos quiere decir que ellas son las que tienen menos recursos para acceder a abortos seguros. Porque en este país todas las mujeres abortamos. Solamente que las que tenemos posibilidad de pagarlo, como decía Virginia, vamos a hacerlo en condiciones seguras, en un hospital, ¿no? El segundo cosa que nos dicen estas cifras es que todas las mujeres que han sido denunciadas desde los servicios de salud han sido denunciadas desde servicios de salud público. Y esto también nos dice mucho sobre quiénes son estas mujeres. Son mujeres empobrecidas. Son mujeres con pocos accesos a recursos económicos, que por eso su aborto se complicó y que cuando fueron a buscar atención médica fueron judicializadas. Muchas de ellas con abortos espontáneos, donde no hubo ninguna prueba de que ellas hayan hecho absolutamente nada para provocarse ningún aborto. Somos cuestionadas únicamente por tener esta capacidad reproductiva, ¿no? Y eso me parece que incide fuertemente en lo que tú decías, Patricio, en el ejercicio de todos los derechos humanos y los derechos sexuales de las mujeres, pero también en la forma como se nos sigue mirando en la sociedad, ¿no? Y creo que el tercer factor que es importante señalar cuando hablamos del tema de criminalización de mujeres es que la mayoría de ellas son de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas. Las mujeres afro son las que más han sido criminalizadas en este país por aborto y no son las que más abortan. Nosotras, como yo les decía, trabajamos hace muchos años en esto y sabemos y tenemos la certeza y tenemos los datos que nos permiten decir que en este país todas las mujeres abortamos. Pero la doble moral hace que
estas mujeres, por sus condiciones y sus situaciones concretas de vida, sean las que vayan presas, las que mueran o las que se enfermen como consecuencia de un aborto en condiciones de riesgo. Quiero señalar finalmente también que otro de los efectos de la penalización del aborto es que se asume que en este país el aborto no es legal, y eso no es cierto. En este país existen dos causales en las cuales el aborto es legal, dos causales que además tienen una normativa que es una guía de práctica clínica del aborto terapéutico del Ministerio de Salud Pública, una normativa que no se cumple, ¿no? Y esas causales son la causal salud o vida, cuando la vida o la salud de una mujer se encuentra en peligro con el embarazo, y cuando el embarazo ha sido producto de la violación a una mujer con discapacidad mental, y no se cumple. Las cifras, si nos permiten ver la primera, por favor, las cifras nos muestran que la cantidad de abortos legales que se hacen en este país son mínimas. Miren, esos son los que se llaman abortos médicos, ¿no? Ustedes pueden mirar que en este país, en este año, con normativa que dice que la causal salud no tiene que ver únicamente con que las mujeres estén muriendo, sino con que el embarazo complique su vida. En este país tenemos que solamente se han realizado 742 abortos legales y que ha bajado el número de abortos legales que se han realizado. Y tenemos a la vez, ¿le puedes poner la segunda? No, bueno, creo que borré esa. Y tenemos también que una gran cantidad de las muertes maternas son por causas indirectas, muchas relacionadas justamente con que estas mujeres que tenían alguna patología, el 25% exactamente me dice Virginia, con que estas mujeres que tenían alguna patología no se les dio esta opción de acceder a un aborto legal, porque la criminalización, la penalización repercute también en la forma como los operadores miran y cómo los operadores permiten el acceso al derecho, ¿no? Yo tengo varios casos con fiscalía, con esto ya termino, donde las fiscales de género me piden en casos de niñas con discapacidad mental, niñas de 13, 12, 11, 14 años, que están embarazadas, niñas con discapacidad muy severa, que les ayude a conseguir un aborto legal, porque ellas que son fiscales no pueden conseguirlo. Entonces, aún cuando es legal, las mismas fiscales de género no pueden ayudar a que estas niñas accedan a abortos en condiciones seguras. Y esta es otra de los grandes efectos de la penalización del aborto. Cómo se limita el acceso concreto en los casos legales, cómo se limita el acceso concreto a otros derechos y cómo se expone a las mujeres y se genera desigualdad en dos sentidos, entre hombres y mujeres, porque las únicas que podemos morir, enfermar y las únicas que nos hacemos cargo de la reproducción desde esta penalización somos nosotras. Pero en segundo lugar, entre mujeres y mujeres, porque no es lo mismo que tú seas una mujer estudiada, con maestría, que tiene recursos económicos, a que seas una mujer sumamente empobrecida, con 8 hijos, desesperada, frente a un nuevo embarazo con un marido violento, ¿no? Entonces creo que eso es importante pensarlo también, pensar desde ese lugar también el tema del aborto y de la penalización. Gracias, Ana. Realmente amplio el diagnóstico, una lectura completa y datos. Hay referencia a la legalidad o ilegalidad en la materia. Hay salidas, hay un planteamiento de despenalización muy claro como estrategia. Bueno, yo más bien, Margarita, en ese sentido de ir a las líneas del qué hacer, tú hiciste toda una presentación alrededor del tema de niños, niñas y adolescentes, además desde el fuerte del observatorio en este tema, ¿no es cierto? Y planteabas escenarios, el escenario de la familia, el escenario de la escuela, los escenarios hasta mediáticos, las redes, hacías mención. ¿Cuáles son las estrategias, cuáles son los mecanismos para abordar de manera adecuada el tema de derechos sexuales y reproductivos con toda esa carga de información que tú tienes, que tú has desarrollado, que ustedes en el observatorio han desarrollado? Como por ir diciendo, bueno, el camino a seguir en esta materia podría ser este o este otro. Bueno, en la parte de qué hacer y por qué se da el embarazo adolescente, en primer lugar, hay que mirar que luego del famoso Plan Familia, en lugar de disminuir, se incrementa. Entonces, vamos diciendo cifras para si nos asustamos un poco y vemos la magnitud del problema, ¿no? ¿Cuántas adolescentes, cuando hablo de adolescentes me refiero a niñas de 10 a 17 años, ¿ya? Trajeron un niño o una niña, un bebé en el país. Estas cifras son alrededor de
26.000, 27.000, casi 28.000 niñas en el último año que tenemos los registros, ¿no? 28.000. De ellas, casi alrededor de 2.000 fueron niñas entre 10 y 14 años. Entonces, la primera pregunta es, ¿esas niñas libremente decidieron tener sus bebés o esos bebés fueron productos de violaciones? ¿Ya? Primera situación. Segunda situación, ¿cuántos de estos adolescentes tenían matrimonios precoces? Porque ese es el otro tema, ¿ves? O sea, recién en el 2015 se prohíbe el matrimonio entre de niños, niñas o adolescentes que no tengan 18 años. Pero, ¿y las uniones libres? Entonces, eso es parte de las cosas del Plan País, por ejemplo, que nosotros estuvimos en una reunión con la señora Mónica y le preguntábamos, sí, claro, para ella solo es legal los matrimonios, ¿no es cierto? Y las uniones libres, que son el doble y el triple en el caso de las niñas, con otros casos más, donde se demuestra, por ejemplo, que en la Amazonía hay casos en los cuales las comunidades indígenas ya pactan a los 12 años, que es algo que el ministro de Educación lo dijo, pactan aquello del rapto, exacto, pacto con la familia, 12 años me llevo a la niña. ¿De qué siglo estamos hablando? De este siglo, está pasando eso, ¿no? Entonces, toda esta problemática compleja, o sea, esto de que también el matrimonio precoz o las uniones precoces, ¿no es cierto?, a pesar de que la ley lo prohíbe, nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿y qué hacer? ¿No? Que es lo que tú dices, bueno, ¿y qué hacemos? En primer lugar, hay que educarles a los mismos docentes y a los mismos padres y madres sobre lo que es la sexualidad. Es lo primero que hay que comenzar a hacer. Porque no tienen idea y no saben cómo educar a sus propios hijos e hijas. Porque mira, cuando en los datos que yo traía, que ya no los podemos ver, les preguntamos a las niñas si ellos saben utilizar anticonceptivos, como el 20% nos dicen que sí, que recibieron clases de educación sexual y saben cómo utilizarlos. Entonces, ¿por qué se embarazan? Sí saben cómo utilizarlos. Y viene otro elemento más. Las niñas nos contestan, las adolescentes, porque cuando tengo un bebé paso a tener voz en mi familia. Me hacen caso. Sujeto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, hasta dónde llega toda la cultura patriarcal. O sea, soy un ser humano cuando tengo un bebé. Antes no me hacen caso. Por otro lado, cuando hicimos todo el estudio post-desastre en Manabí, ¿qué nos dijeron los padres? ¿Para qué mandarle a la escuela? Si es un desperdicio de dinero mandarles a la escuela. Luego se enamoran, tienen un hijo y ya perdí la plata, pues señorita, ¿para qué les vamos a mandar a las niñas a la escuela? ¿Sí? Y eso que no hablamos de las otras complejidades de niñas embarazadas de sus propios padres, de sus padrastros, de sus hermanastros o del tío. ¿Ya? Entonces es grande la complejidad. Entonces, ¿cuáles serían las medidas? Primero, hablar de sexualidad, pero ni los propios maestros saben cómo hablar. De acuerdo a la primera lámina que yo puse, nuestra hipótesis es de eso. ¿Sabe la gente lo que son los derechos sexuales y que esos son derechos? No sabe. Entonces, lo primero es que hay que educar en los temas sobre sexualidad a los maestros, a los padres y a los niños. En segundo lugar, esos servicios de salud, que tú dices que hay un plan, que bueno, desde hace 6 meses, ¿no? La nueva ministra de Salud firmó el plan, pero a ver, veamos cómo se lo implementa ese plan, ¿no es cierto? Si es que hay o no hay. Antes se proponía, por ejemplo, en la maternidad Isidro Ayora, había un servicio exclusivo para la atención y la prevención de todo lo que era el embarazo adolescente, ¿no es cierto? Y la atención cuando ya estaban embarazadas para detener que luego sigan teniendo más hijos, porque en los datos que yo traía también es que el INEC demuestra una madre joven sigue teniendo hijos cada 2 años, cada 1 año, o sea, incrementa el porcentaje de madres jóvenes que tienen hijos cuando una vez han tenido en la adolescencia. Entonces, servicios específicos de atención para los y las adolescentes en el servicio de salud
con alta calidad, y también revisando que los médicos y las enfermeras no tengan visiones demasiado, dijéramos así, antiderechos, porque de eso tenemos que hablarlo, así, para que puedan educar a esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces está, por un lado, y finalmente, diría yo, también los temas de asocio con los medios de comunicación para que apoyen en todo lo que es la educación permanente a los niños, niñas y adolescentes sobre estas temáticas. Gracias, Margarita. En esa línea, porque además algunas preguntas, un buen bloque de preguntas que está llegando y quiere plantearnos, bueno, ya se diagnosticó, sabemos, hay un escenario sobre el cual, una realidad sobre la cual actuar, el qué hacer. Y yo retomo una inquietud que planteé también a Virginia, a Margarita y a Ana. Hay muchas actorías en este tema, actorías que muchas veces representan concepciones de orden cultural y religioso que se convierten en grandes resistencias por sus propias concepciones, y son actorías importantes, actorías con fuerza social y hasta política. Este es un país en el cual deberíamos sentarnos a dialogar. El rol de las agencias de Naciones Unidas en esta materia, ¿no es cierto? ¿Qué podría aportar para que esas actorías que tienen muchas veces concepciones distantes, confrontadas y expresadas públicamente de esa materia, en esa manera, qué rol podría cumplir el UNFA? ¿No es cierto? Ustedes hacen un gran trabajo de asesoría técnica a los estados, convocan a organizaciones civiles y demás, pero también el sector privado, también hay otros actores, medios de comunicación, es decir, ¿cómo aportar desde las agencias, desde el UNFA, o cómo ya lo han hecho en el país o fuera, ¿no? Gracias, Patricio. A mí me parece que otro rol importante, hablo como Fondo de Población de Naciones Unidas, que hemos venido desarrollando, es el apoyo a la producción de evidencia. Porque creemos que es muy importante que las políticas públicas se tienen que tomar sobre la base de evidencia real y no sobre ideas, postulados, posiciones religiosas, etcétera, que además están en oposición a lo que ya decía Margarita. Este es un Estado laico. En algún momento decía yo que gracias a Dios y a Eloy Alfaro este es un Estado laico. Virginia se acordará en qué momento dije eso. Pero bueno, volvamos al tema de la producción de la evidencia. Me parece que es muy importante retomar algunas cifras, ¿no? La tendencia del porcentaje de partos de adolescentes de 10 a 14 años se ha incrementado en el Ecuador entre el 2002 y el 2010 en aproximadamente un 78.1%. Y esos embarazos, efectivamente, en personas menores de 14 años terminan siendo, como señala claramente nuestro Código Orgánico Integral Penal, una violación sexual. En ese contexto, el Fondo de Población de Naciones Unidas, conjuntamente con CEMPLADES y con el Ministerio de Salud Pública, desarrollamos un estudio que realmente es un estudio inédito aquí en el Ecuador y que es un estudio que ha generado mucha expectativa incluso en la región, que es un estudio de costos de omisión en salud sexual y reproductiva. Y uno de los costos de omisión que vimos en ese estudio es el de no prevenir los embarazos no planificados. Y según este estudio, que como les decía, implica producción de evidencia para la toma de decisiones de política pública, es clarísimo en dónde tenemos que enfocar estas decisiones. Como decía, según este estudio, el costo de atención de embarazos no intencionados es 5.4 veces más que el de prevenirlo. Sí, es decir que al Estado, por ejemplo, le resultaría más barato prevenir esos embarazos no deseados o esos embarazos no planificados, justamente a través de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, de la provisión de métodos anticonceptivos modernos y seguros, de la provisión de educación sexual integral. Ese es un tema fundamental a nivel de colegios y escuelas, porque como decía Margarita, todos y todas somos personas sexuados y sexuadas. Entonces, no tenemos que esperar a que tú tengas 30 años, 20 años para entonces hablar de sexualidad. No, hay que hablar de educación integral de la sexualidad desde los niveles primario, secundario, etc.
Entonces, todas estas medidas, y por otro lado, obviamente, también la prevención de la violencia basada en género. Entonces, todas estas medidas de prevención son mucho más baratas que atender ya situaciones de parto, de embarazo o incluso las complicaciones obstétricas que podrían estar asociadas a ese tipo de temas. Y no solo por un tema de derechos humanos, como ya lo dijeron Virginia y Ana Cristina, sino por otro lado también por un tema incluso económico. Entonces, si vivimos en estados en donde los recursos son limitados, y tú ves, insisto en el dato, que el costo de atención de estos embarazos es 5.4 veces más alto que prevenirlo, es clarísimo hacia dónde tenemos que enfocar nuestras políticas. Y esa es la prevención, visto además también esto como un tema integral, en donde no es solamente un problema, que las adolescentes se embarazan porque quieren, porque ya pues empiezan las relaciones sexuales, porque son irresponsables, ¿no? O porque, por ejemplo, ellas provocan, ¿no? Es decir, frente a situaciones de violencia sexual, por ejemplo, lo primero que tú haces es cuestionar la palabra de la víctima. Y entonces pensar que fue ella la que provocó, porque claro, ¿cómo va a estar a las 10, a las 11 de la noche por la Mariscal, bebiendo con una minifalda y con ropa escotada? Entonces ella provocó. Entonces todos estos elementos hacen que efectivamente los imaginarios, las prácticas culturales que restringen y que violan los derechos sexuales y los derechos reproductivos no ubiquen el tema, digamos, en su integralidad. O sea, no son solamente las personas, las mujeres, las adolescentes, las niñas, hay una responsabilidad de la familia, hay una responsabilidad de la comunidad y, por supuesto, en última instancia del Estado. Entonces, creemos que además estos temas tienen que ser analizados a través de esta mirada multidimensional que se denomina el modelo ecológico. Y en esas actorías, pues, fundamental. Por último, insistir, ya Margarita lo había dicho, pero realmente también en esa producción de la evidencia de cuáles son las medidas más idóneas pues, para prevenir este tipo de situaciones como por ejemplo el embarazo adolescente y aún los abortos en esas situaciones, es efectivamente prevenirlos. ¿Y cómo haces prevención? A través de que efectivamente, por ejemplo, este plan de salud sexual y reproductiva, que es un logro muy importante del país, llegue a implementarse. ¿Cómo logras también eso? Lo que comentábamos al principio, Patricio, también cambiando los imaginarios, es decir, apuntando hacia ahí, y ahí también me parece que es importante señalar también que en este último mes el Ecuador también ha dado un paso adelante en este tema, por el hecho de haber retirado las reservas que tenía colocadas frente al programa de acción de Cairo. Y esto es importante decirlo porque creo que apunta también de alguna manera a ese cambio de imaginarios, porque cuando en el año de 1994 que se adoptó el programa de acción de Cairo, el Estado ecuatoriano presentó reservas. Las reservas eran sobre los siguientes temas: sobre todas las frases que en el programa de acción de Cairo aludieran a regulación de la fertilidad o fecundidad, interrupción del embarazo, salud reproductiva, derechos reproductivos y los conceptos contra natura de familia. Y todos estos elementos son elementos que están considerados como derechos en la Constitución vigente, ¿no? El gran salto que damos las mujeres ecuatorianas en este país en el reconocimiento de nuestros derechos se da en la Constitución, en la Constituyente del 98 y que luego se recoge en el 2008. Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el derecho a decidir cuántos hijos quieres tener y la obligación del Estado de proveerte de los medios necesarios para eso, es un derecho constitucional que está ahora mismo vigente. El derecho a no ser discriminado ni por tu sexo, ni por tu género, ni por tu orientación sexual e identidad de género, y además el reconocimiento de las familias como sujetos de derechos, está también en la Constitución del 2008. Entonces, nos parece muy importante también el hecho de que el Ecuador haya retirado estas reservas basado en lo que establece ahora mismo la Constitución vigente, y nos parece muy importante que esto también avanza hacia el hecho de
ir cambiando esos imaginarios y de ir avanzando un poco más al cumplimiento de nuestra normativa. Por último, solamente señalar que para quienes no conozcan, el Programa de Acción de Cairo es un instrumento internacional que fue adoptado por 194 estados, en donde por primera vez se habló del reconocimiento de lo que son los derechos reproductivos, los derechos sexuales. Los estados asumieron el compromiso de avanzar en la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Se reconoció a los y las adolescentes como titulares de derechos, entre otros avances de este instrumento que, como te decía, tenía estas reservas. Así que creo que es de eso, y por supuesto también avanzar justamente en todo este tema de las políticas de salud, las políticas de educación, la prevención de la violencia, la respuesta también a la violencia. Creo que eso es muy importante. En estados en donde la violencia contra las mujeres tiene altos niveles de impunidad, el mensaje que se le da a la sociedad es que eso es posible. Y entonces es posible violar los cuerpos de las mujeres, es posible atentar contra los derechos humanos de las mujeres de manera impune. De ahí el rol fundamental también que tiene en este ámbito la justicia. Y por supuesto, la Defensoría del Pueblo, el rol fundamental que tiene en el acompañamiento del ejercicio y la exigibilidad de los derechos humanos y de estos derechos en particular. Gracias, Lolita. Yo quisiera, para ir cerrando ya, tomar una de tus apreciaciones, el tema de los imaginarios, de la construcción del relato social y cultural sobre derechos sexuales y reproductivos. Y yo quiero plantear esto, más bien Virginia y Ana, en el sentido de conocer cómo las organizaciones, cómo ustedes como organizaciones han trabajado y han luchado en este otro escenario, no solo el escenario de la política, de la incidencia, de la reforma legislativa, de la construcción de política, sino el escenario de la deconstrucción de imaginarios que está en la zonas distantes del país, en la ruralidad, en pueblos indígenas, por ejemplo, en sus zonas. ¿Cómo han trabajado ustedes? Porque el gran peso que se tiene en esta materia, como en otras materias en derechos humanos, generalmente no es los avances legislativos, que sí lo son, que sí hay retos en avances legislativos, pero el gran peso de la carreta es la cultura, es la concepción que se tiene en las familias, en los barrios, en las comunidades. ¿Cómo construimos también otras estrategias? ¿Cómo las organizaciones se han planteado esto en esta materia, que es compleja, de derechos sexuales y reproductivos? Virginia. Bueno, las mujeres que hemos y que seguimos trabajando el tema de deconstruir este imaginario patriarcal, machista, lo seguimos haciendo a nivel de las organizaciones, a nivel de los gremios, a nivel de espacios, incluso a nivel de la asamblea. Yo recuerdo en el proceso de la construcción del Código Penal que tuvimos un trabajo muy importante en haber planteado la despenalización del aborto en caso de violación. Desafortunadamente el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, yo creo que ha hecho un buen trabajo a nivel de la sociedad, pero cuando nos vemos abocadas a ver el resultado de ese trabajo, lo que estamos viendo es que las políticas y el poder sigue siendo masculino, sigue siendo patriarcal, sigue siendo machista. Lo vimos muy claramente el año 2013 al 2014, cuando en esta asamblea, en este edificio, pues una asambleísta se atrevió a proponer que se vote de acuerdo a la conciencia en el tema de aborto por violación. Esa asambleísta, Paola Pavón, con ella trabajamos con Rosana Alvarado, y trabajamos con Gina Godoy también, pues sobre todo Paola Pavón fue violentada políticamente al final. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el mensaje que le dio el expresidente al país? El mensaje fueron dos mensajes. Un mensaje fundamental fue decirnos a las mujeres ecuatorianas: ustedes tienen que estar calladitas, porque si no, si hablan y proponen cosas, pues yo las castigo, como castigó a las asambleístas. Ese fue un mensaje que profundizó unos imaginarios, que profundizó unas discriminaciones y unas sumisiones
tenaces. Pero el otro mensaje brutal fue hacia los hombres y sobre todo hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los hombres adultos. A ellos les dijo: ustedes son los que mandan, los hombres somos los dueños de los cuerpos de las mujeres, y si queremos en este país, pues las mujeres tienen que parir de violadores, porque yo no quiero que interrumpan embarazos producto de violación. Esa es la situación en la que estuvimos en ese tiempo. Me parece que ha cambiado el escenario. Desafortunadamente en ese tiempo los cuerpos de las mujeres estuvieron en manos de un líder varón, que ya no está. Ahora estamos en otro tiempo, ojalá sea tiempo de derechos, ojalá sea tiempo de derechos, porque estamos viendo que se han abierto canales de diálogo y obviamente las mujeres vamos a seguir trabajando. Nos falta mucho, y yo creo que una cosa muy dolorosa que las mujeres enfrentamos ahora, que es producto del trabajo que se ha hecho y que en el que las mujeres están tomando decisiones y están diciendo no a sus violentadores, parejas, qué sé yo, les están diciendo no, yo ya no quiero seguir contigo, yo quiero separarme, yo me quiero divorciar. El resultado son más de 130 mujeres asesinadas, muchas de ellas por haberse atrevido a pedir pensiones de alimentos. Mientras tanto tenemos un grupo de padres, entre comillas, responsables, que están dando un mensaje contrario. Entonces, nos hace falta, yo creo que cambiar los imaginarios de la población masculina es algo que hace falta. Hay un desfase ahí en el desarrollo del pensamiento de las mujeres frente al desarrollo del pensamiento masculino, y creo que es la causa por la cual, por ejemplo, ahora 2.900 niñas menores de 14 años, como 360 niñas más se embarazaron en el 2016. O sea, ¿eso qué nos está demostrando? Nos está demostrando que el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de las niñas sigue siendo objeto de uso y de violencia. El famoso Plan Familia ha dado como resultado que violen más y embaracen más. Eso es lo que nos está pasando. O sea, las mujeres seguimos trabajando, seguimos caminando. Yo creo que es un tiempo también de trabajar el imaginario masculino, y ojalá que con esta apertura de estos canales de diálogo y con la elaboración de leyes que incorporen el enfoque de género, con leyes que realmente, como en el Código de Salud, en la ley que ya se está aprobando de violencias, realmente respondan a la realidad que vivimos en el país y no a intereses fundamentalistas, conservadores y no laicos. Muchas gracias, Virginia. Bueno, en la misma línea, Ana, con Surcuna, ¿no es cierto? Yo quisiera dar un aditamiento más. ¿Cómo trabajar el tema de derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva intercultural? ¿Qué valoraciones han hecho ustedes sobre esta materia como para ir cerrando y dar elementos que no serán los únicos ni los suficientes, pero que darnos con ciertas pistas de esto que es tan necesario? Bueno, yo quiero comenzar contestando la segunda parte de tu anterior pregunta, Ajá. que me la salté porque ya me emociono hablando de las mujeres judicializadas y me olvido del otro, que es cómo llegamos a un espacio de diálogo. Y yo creo que lo importante es que cada uno asuma su rol y que sepa ejercer ese rol, y además de que se clarifiquen un montón de conceptos. ¿A qué me refiero? Primero, el Estado tiene que ejercer su rol de garantizar, respetar y proteger los derechos por sobre cualquier interés político que exista para atentar contra esos derechos. Y creo que eso es fundamental. El Estado tiene que asumir cuál es su rol. Tiene que además asumir que es un Estado laico y que la laicidad implica pluralidad. Y esa es la idea de la laicidad. Todos y todas tenemos creencias y todas esas creencias son válidas y deberían estar resguardadas por el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Leyes y políticas públicas plurales, abiertas y en derechos, porque solamente esas leyes y políticas públicas van a permitir garantizar los derechos de todos y todas. Voy a poner un ejemplo con el tema de aborto. La despenalización del aborto, que se lo quite del Código Penal, no obliga a nadie a abortar. Si una mujer que es católica, que es cristiana, que es evangélica no quiere abortar, pues no lo hace. Pero nos permiten a las que decidimos abortar hacerlo en condiciones dignas y adecuadas. Lo mismo con todas las políticas públicas. Yo creo que eso es fundamental. El Estado tiene que saber que es garante de derechos, que tiene que garantizar la laicidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Y se tiene que comprender también que la libertad de conciencia y la libertad religiosa pasa por respetar la libertad de conciencia y la libertad religiosa del otro.
y no intentar imponer a la fuerza mi forma de pensar y mirar el mundo. Yo creo que así el diálogo es posible, entendiendo claramente cuáles son los roles, cuáles son los lugares y desde dónde se tiene que trabajar para esto, ¿no? Sobre el tema de imaginarios y sobre el tema del trabajo que se hace más en despenalización social, yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante, ¿no? Creo que el tema de imaginarios es un tema que hay que trabajar a largo aliento, es un tema de los más difíciles porque es un trabajo cotidiano, constante y además tiene que estar territorializado con la gente, ¿no? Y creo que eso es importante y es un trabajo que hay que hacerlo todo el tiempo. Nosotras hemos decidido organizarnos y creo que ese es el primer aporte frente a esa deconstrucción de imaginarios. Hemos decidido hablar, poner nuestras posturas en juego, decirle a la sociedad cómo estamos viendo los problemas, pero además hemos decidido hacer acciones directas para justamente plantear que el ejercicio de los derechos no es algo que se negocia, sino que se ejerce, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas, por ejemplo, que dan información sobre aborto seguro a las mujeres, para que esas mujeres puedan tomar esas decisiones de forma segura. Ese es un ejemplo, ¿no? Hay la marcha Vivas Nos Queremos, por ejemplo, que es una gran plataforma de mujeres que ha estado en los barrios, que ha estado con las mujeres obreras, que ha estado en las comunidades, justamente contando qué es el género, qué es el feminismo, por qué es importante que nos movilicemos, por qué es importante luchar contra la violencia, por qué los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y creo que esa es otra de las grandes expresiones justamente de esta movilización social. Creo que es importante entrar y fortalecer cada vez más el trabajo popular en el barrio, en la calle, en la fábrica y en la casa. Porque el feminismo nos habla también de ir transformándonos también nosotros y nosotras mismas. Y este es un ejercicio constante y permanente, ¿no? El de transformarnos y el de transformar, incidir, llevar nuestras propuestas a otras mujeres, ¿no? En nuestro trabajo concreto nosotros trabajamos con profesionales de la salud, con jueces, con fiscales, intentando que de alguna manera puedan comprender los derechos y los enfoques de derechos. Es un trabajo arduo y súper complejo, yo quiero reconocerlo, pero es un trabajo necesario. Y además trabajamos con mujeres para que estas mujeres también puedan reconocer sus derechos. Eso es más fácil y más bonito. Sin embargo, hay que hacerlos los dos, ¿no? Porque es sumamente importante que hablemos del mismo idioma. Y ahí vuelvo al tema de los roles también. No es posible que en este país tengamos operadores de justicia. Yo tuve un caso el viernes pasado que digan que no hubo violación a una niña de 15 años que fue penetrada analmente por un vecino que le engañó para que vaya a su casa, y no hay violación porque no tenía marcas de defensa. Por favor, volvemos al siglo I. La violencia implica marcas de defensa y aunque la niña diga que no consintió, no es lo mismo que haya habido violencia. Y es como ustedes no conocen nada de estándares, nunca han leído la CEDAW, no saben nada de derecho. ¿Me entienden? Y creo que eso es importante, ese trabajo en todas y cada una de las dimensiones para lograr una transformación social real. Creo que lo más difícil es justo lo que tú decías, Patricio. Las leyes igual son ahora un campo de disputa complicado. Sin embargo, lo más complicado es disputar las conciencias de la gente y hacer que la gente realmente asume esta perspectiva de derechos como una forma no solo de garantizar los derechos de los otros y las otras, sino los nuestros. El respeto de mi derecho está en el respeto del derecho del otro, ¿no? Ahora puedo ser yo el que domine y el que tenga el poder, y mañana va a ser otro el que me domine y tenga el poder. Por eso no queremos una sociedad de dominación, sino una sociedad de equidad, de diálogo, de igualdad para todos y todas. Y eso parte del principio fundamental de respetar el derecho ajeno y de generar condiciones para que todos y todas podamos ejercer esos derechos como queramos, ¿no? Creo que ahí otra cosa que es importante, y ahí voy después a lo intercultural, es el tema de niños, niñas y adolescentes. Yo quiero plantearlo porque veo que hay un gran riesgo en el tema de niños, niñas y adolescentes. Nosotros también hemos trabajado con población adolescente, sobre todo en temas de formación en derechos sexuales y reproductivos, en tema de que ellos también conozcan y asuman sus derechos, ¿no? Y vemos que hacerlo es algo muy importante, pero cada vez vemos que la mayoría de propuestas que vienen desde los grupos que nosotros llamamos antiderechos están enfocadas a impedir ese trabajo concreto con los y las adolescentes. Y me parece que es importante señalar que eso es peligrosísimo. Y creo que es importante señalarlo justamente en este lugar donde hablamos del rol del Estado también. Y es peligrosísimo, ¿por qué? Porque los y las adolescentes están siendo violados, están siendo abusados, y los niños y las niñas también. Y están siendo abusados sobre todo en sus familias. Las cifras de Fiscalía nos dicen que el 90% de abusos y violaciones denunciadas
son en la familia. Y ahí tiene un rol el Estado. El Estado tiene el rol de proteger el interés superior de estos niños, niñas y adolescentes y garantizarle el respeto de sus derechos por sobre cualquier vulneración que pueda hacer cualquier persona, incluso padres y madres, ¿no? Señalo esto del abuso sexual porque es choqueante, pero podría señalar también el tema de acceso a información, el tema de otro tipo de restricciones que se les ponen a los jóvenes y a los adolescentes que no impiden que ellos ejerzan sus derechos, sino que ellos ejerzan su vida sexual más bien, no sus derechos, pero que les ponen en situaciones de vulnerabilidad al hacerlo. Y ahí es importante que el Estado tenga claro de cuál es su rol. Con esto no quiero decir que las familias no tengan un rol, sí tienen un rol, y ese rol es fundamental también. Sin embargo, el Estado, por sobre cualquier demanda, tiene que proteger los derechos de estos niños y estas niñas y estos adolescentes. Y lo digo porque en la ley de violencia se puso una cláusula que decía que los adolescentes, las adolescentes y los niños y niñas, por ejemplo, para ir al servicio de salud siempre tenían que ir acompañados por su representante legal o para ir a denunciar. Y es una brutalidad en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. No para los niños, niñas y adolescentes, después se sacó, por supuesto, por suerte, ¿no? No para los niños, niñas y adolescentes que viven en familias, que los cuidan, que los quieren, que les permiten ejercer sus derechos, sino para todo este grupo de niños, niñas y adolescentes que son vulnerados en sus mismas familias. Y creo que eso es importante decirlo también, aunque nos parezca incómodo, ¿no? Aunque nos duela. Muchas veces los secretos familiares lo que hacen es encubrir violadores. Y creo que es súper importante que el Estado tenga claro cuál es su rol frente a la protección de la infancia y de la niña. Solo desde ahí vamos a poder dialogar de manera adecuada. Cuando aprendamos también a garantizar los derechos de todos y todas y a luchar por una perspectiva de derechos humanos para todos y todas, ¿no? Ahora, sobre el tema intercultural. Yo creo que el tema intercultural es un tema muy importante, ¿no? Y para poder trabajar el tema intercultural es fundamental devolverle la voz a las mujeres y a los hombres y a los niños y a los adolescentes que viven esta interculturalidad, porque son ellos quienes tienen que decir cómo vamos trabajando esto también. Nosotras hemos tenido algunas experiencias de trabajo también, sobre todo con comunidades indígenas y afro, y creo que han sido muy ricas en ese sentido, porque nos ponemos en común en un diálogo de saberes. Por supuesto que hay costumbres y tradiciones regresivas en los pueblos y nacionalidades indígenas y afro, pero también en los nuestros. Si lo estamos viendo, el imaginario patriarcal está en todo lado, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es establecer diálogos que nos permitan en el respeto del otro, de la otra, poder construir justamente esta perspectiva de derechos desde ese lugar en que está la gente, ¿no? Comprendiendo la cosmovisión, la forma de pensar y todo esto, ¿no? Creo que ahí podemos tener una discusión y un diálogo también que nos permitan justamente mirar cómo se avanza en el respeto y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en todas estas otras culturas donde también es fundamental hacerlo, ¿no? Pero desde el diálogo respetuoso y dispuesto a escuchar también, porque hay mucho que aprender de los pueblos y nacionalidades indígenas y afro también. Y creo que eso es importante decirlo también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ya el tiempo nos está consumiendo, hay mucha tela que cortar y muchos flecos que coser. La tela que cortar es el diagnóstico, las cuestiones problemáticas y los flecos que coser es las propuestas, las estrategias. Yo quisiera agradecer a Virginia, Ana, Margarita y Lolita por habernos acompañado en este nuevo momento de tiempo de derechos que lo hicimos en estos días, del 10 de diciembre y sus días colaterales. Con el ánimo, como Defensoría del Pueblo, de promover discusiones y debates que son necesariamente públicos y que son necesariamente como espacios para que los diversos actores, el Estado, la sociedad civil organizada, el mundo académico, ¿no es cierto?, puedan dialogar, la gente pueda escuchar, operadores y demás. Nuestro interés como institución nacional es promover que esto sea posible y en democracia. Quisiéramos agradecerles muchísimo por su participación y invitarles para el próximo año en tiempos de derechos nuevamente. Muchas gracias a todos y todas.